Tienes que hablar de todo el contexto urbano y obviamente ser conocedor, desde luego, del mercado de la zona donde operas. Entonces, ese trabajo que a lo mejor cuando empiezas en real estate, que tienes que hacer de calle, llamámoslos así, investigando los proyectos, investigando la absorción de ventas, investigando cuáles son las unidades, las tipologías de proyecto que en tendencia más han tenido plusvalía. Tienes que ser un conocedor del mercado de la zona donde operas, porque por eso existe y por eso entonces van a valorar el hecho que tú seas un asesor inmobiliario y no te vean como un vendedor. De repente la gente no confía en los vendedores. Este contenido es producido por Horror Brokers, la agencia de relaciones públicas de real estate líder en México. Hola a todos, hola a todas, bienvenidas a esta nueva temporada del ABC de Real Estate. La verdad estoy muy emocionada de empezar de nuevo en esa nueva temporada. Antes que nada quiero agradecerles todo el cariño, la atención. Sé que ha servido mucho todos los episodios que hemos estado grabando durante la primera temporada el año pasado. Me han escrito en muchos que, Ale, ¿dónde estás? ¿Cuándo empiezas otra vez? Ya no encuentro ese episodio del ABC de Real Estate. Les prometí que empezábamos a la brevedad y pues aquí estamos, ¿no? La verdad, agradezco muchísimo el cariño, la atención para la primera temporada de este podcast. Tuvimos casi 200,000 impresiones. La verdad estoy impactada con eso. Ahora empieza la segunda temporada y les prometo que no vamos a parar durante los próximos 12 meses. Bueno, vamos de lleno a este nuevo primer episodio de la segunda temporada del ABC de Real Estate. Bienvenidos. El día de hoy quiero platicarles de algo que es un poco complementario a algo que ya en la primera temporada hemos platicado. Si eres alguien que ya seguía el ABC de Real Estate, te recordarás que en uno de los primeros episodios de la primera temporada hemos hablado del perfecto discurso de ventas, de cómo una vez que tenemos el cliente enfrente, le hemos dado seguimiento, hemos bajado su requerimiento inmobiliario, es el momento de hacer el recorrido con los clientes y enseñarle las opciones en base al requerimiento inmobiliario y la investigación que hiciste para él. Y allí investigamos y exploramos el tema del discurso de venta perfecto para llevarlo de la A a la Z. Significa conectar con el cliente hasta el cierre de la venta. Hoy no lo vuelvo a repetir. Quien no nos seguía en la primera temporada se puede ir a volver a ver. Es uno de los primeros episodios de la primera temporada porque el día de hoy, este nuevo episodio que son tips adicionales cuando se trata de dar un recorrido con un cliente, es un episodio complementario que se complementa a ese. Y bueno, vamos a dar algunos tips adicionales. Ya bajamos el requerimiento inmobiliario del cliente, ya estamos listos para recibirlo en el lugar donde vamos a enseñarle las opciones y el cliente se encuentra en una ciudad diferente respecto a donde tú operas y va a tener que volar hacia tu destino para ver las propiedades. Punto número 1, cuando ya saben que tienen programado el vuelo, desde allí empiecen a conectar con el cliente. ¿Qué quiero decir con eso? Desde allí, escríbanle un mensajito, dígale: ¿qué tal? Te espero mañana o te espero esta noche en la ciudad del destino donde operas. Que tengas un excelente viaje. Bendiciones. Desde allí le estás mostrando empatía, le estás mostrando que le importa. Si más o menos tienes calculado a qué hora llega el cliente, también otro mensajito. ¿Cómo estás? Bienvenido en tal ciudad. ¿Cómo te fue el viaje? ¿Todo ha salido bien? Y ahora no sé si lo vas a ver el mismo día o lo vas a ver el día siguiente. De todas maneras, intento ofrecerle también de poderlo recoger al aeropuerto. Viceversa, si por ejemplo el cliente llega y no tiene planeado el recorrido contigo en el mismo día, a lo mejor ya se hospeda en un hotel, etcétera, el día siguiente pregúntale si tiene coche, porque de repente el cliente también, si viene de otra ciudad, luego rentan coche, o si viene de la misma ciudad es más probable que tenga coche. Entonces pregúntale si tienen coche, pero intenta hacer que tú puedas ir a recogerlo, a pesar que tenga coche. A lo mejor le pueden decir: mira, estaciónate en aquel estacionamiento y yo paso por ti. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué es importante todo esto? Porque durante ese recorrido, camino hacia las propiedades, tú ya vas
a conectar con el cliente. Ya le puedes hablar del mercado, ya le puedes hablar de la ciudad, ya empiezas a saber un poco más de él, si tiene familia, si tiene hijos, a qué se dedica. Entonces te vas formando esa idea que ya un poquito seguramente la tienes desde el primer contacto con el cliente cuando hiciste el perfilamiento del cliente a través de un buen discovery, de lo que también hablamos en la temporada pasada. Entonces desde allí tú vas a conectar, por eso es importante. A partir de allí, si tú tienes una oficina, pues vayan camino a la oficina. Si no tienes la oficina o si la oficina se encuentra lejos de las propiedades que les vas a enseñar a tu cliente, encuentra un punto intermedio. Y si no tienes oficina, evidentemente encuentra un punto intermedio que esté cercano a los desarrollos. Ahora les voy a dar otro tip y le parecerá muy tonto ese tip, pero le prometo que pasa y es por eso que se lo doy. Asegúrense que el cliente haya comido. Tan sencillo como preguntarle, ¿has comido? Si lo ven en la hora del desayuno, ¿has desayunado? Si la ven sobre la hora de la comida, ¿has comido? Y si no, invítalo a comer. Para la toma de decisiones no podemos estar con el estómago vacío, tenemos que estar con el estómago lleno. ¿Y por qué le digo que a lo mejor le parecerá muy tonto? ¿Por qué pasa? De repente nosotros como asesores inmobiliarios estamos envueltos en la conversación con el cliente. Me ha pasado con mis propios asesores que yo lo veo en la oficina y lo veo horas y horas y horas envolviendo al cliente y veo la hora y digo, wow, son las 2 de la tarde, son las 2:30 y todavía allí están. Y entonces luego le pregunto al asesor, oye, pasaste muchas horas con esos clientes, ¿cómo te fue? Me dice, todo bien, solo que ya no pudimos cerrar los números porque, bueno, tenían hambre y pues ya tuvieron que irse. Y yo, o sea, ¿en qué momento no le preguntaste, tienen hambre y siguen la conversación en la comida y le invitan a una comida? Entonces, por eso le digo ese tip porque pasa y tienes que cuidar esa parte porque vuelvo a repetirlo. Un cliente a estómago vacío no puede lograr tomar una decisión tan importante además como es una decisión inmobiliaria. Además, otro tip con respecto a eso. Siempre procuren tener una hielera, compren una hielera, pongan agüitas, siempre procuren tener agüita fresca durante un recorrido con el cliente. A lo mejor yo no sé dónde estés o en qué zona operas, pero si por ejemplo estás en la Riviera de Maya, de repente hace mucho calor, pero en Monterrey también. Entonces, no queremos hacer sufrir al cliente. El chiste es que se sienta lo más cómodo posible y que tenga una atención y una experiencia de compra personalizada, ¿no? Entonces, cómprate una hielera, pon agüitas y también tenga siempre lo he tenido cuando daba recorridos con clientes, chocolate. Los chocolates estimulan la toma de decisión. Entonces no está de más que tú tengas siempre un chocolatito y que en el momento correcto se lo puedas ofrecer durante el recorrido, ¿vale? Vamos a otro punto. A ver, me lo anoté acá. Cuando el cliente hace requerimiento inmobiliario, por favor, ustedes saben, y si no lo saben, porque es la primera vez que nos escuchan, yo quiero formar afuera de serie. Quiero formar a estos Ferrari de real estate en este mercado tan competitivo como es el mercado inmobiliario. Entonces no seas como todos los asesores, seas el afuera de serie. ¿A eso me refiero? Cuando un cliente te hace un requerimiento inmobiliario, tu labor, porque por eso existes, es seleccionar los productos, hacer una investigación legal, un due diligence con los productos, acerca de los productos que les vas a enseñar a tus clientes y que cumplan con las necesidades que tu cliente tiene y que estén acorde a ese requerimiento inmobiliario. Tu trabajo no es enseñarle todo lo que tiene para ofrecerte el mercado. Muchos lo hacen y eso no es asesorar al cliente, porque para eso el cliente puede irse solito a ver todas las opciones del mercado y confundirse. Tú eres un facilitador de la toma de decisión. Y como facilitador no puedes enseñarle 8, 9, 10, 12 propiedades en un día. Y pasa, lo sé que pasa y es un grave error. ¿Por qué es un grave error? Uno, te cansas muchísimo. Se cansa muchísimo el cliente y termina recorrido más confundido de cuando llegó contigo. Entonces, ¿por qué debería tomar una decisión? Es muy difícil que luego tome una decisión. De alguna manera, tú tienes que ayudarle en esa toma de decisión, facilitarle esa toma de decisión. Y una manera de ayudarle es segmentar en primer lugar y seleccionar en primer lugar las propiedades que le vas a enseñar en base al requerimiento inmobiliario que te hizo el cliente. Entonces, por favor, no enseñes todo el mercado. El número ideal yo creo que son 3 propiedades. Y lo que a mí me ha funcionado, capaz a ti te ha funcionado al revés, yo le digo lo que a mí me ha funcionado, es que de esas 3 opciones basadas en el requerimiento inmobiliario, siempre hay una mejor y es la mejor la que enseño primero. ¿Por qué? Porque cuando voy a enseñar la segunda o la tercera propiedad, el cliente de alguna manera siempre comparará esa primera mejor opción que le he enseñado. Entonces solito va también a canalizarse hasta un cierre de venta, ¿no? También
provocas de alguna manera un sentido de la urgencia, ¿no? Tu labor también es, cuando llega un cliente, es como un embudo, ¿no? Tienes 3 opciones, pues tengo que lograr llegar a una. Cuando logro un proyecto definido, bueno, pues hablo del macro al micro, hablo de las amenidades, de todo lo que hay general del proyecto desde afuera hacia adentro, ¿no? Y luego pues ya de las unidades en particular. Y las unidades en particular también le tengo que ayudar a seleccionar cuál es la mejor unidad. Como un embudo para que de 3 se vuelva 1, de 3 se vuelva 1. Puedo platicarle de 3 unidades específicas del proyecto que tienen característica diferente, decirle la ventaja y la desventaja que cada departamento tiene de acuerdo a su orientación, la funcionalidad del departamento, la tipología, hablando de cómo el mercado se comporta respecto a tipologías de una recámara, dos recámaras, etcétera, claramente de acuerdo al requerimiento, de acuerdo al presupuesto del cliente, para luego definirle que para él, para sus exigencias, para requerimiento, para las necesidades que tenía, una sola unidad es la mejor adentro del proyecto para él. Lo ayudas en tomar esa decisión, ¿no? Al llegar al inmueble, es indispensable que hables de todo el contexto urbano. Es importante que tú hables del contexto urbano, qué escuelas hay alrededor. A lo mejor el cliente en ese famoso recorrido contigo en el COT, donde fueron platicando, te dijo que tenía familia. Entonces, te puedes decir las escuelas que están previstas para ver, qué tipo de escuelas son, cuál es la calificación de esas escuelas y demás. Si hay gimnasio, a lo mejor lo ves, que es un cliente que le importa mucho el ejercicio, entonces saber todos los gimnasios que hay alrededor de esa zona, que está el gimnasio premium, el gimnasio medium, que cuesta tanto, etcétera. Y obviamente, y evidentemente, tienes que ser también el experto del mercado. Entonces, no saber solamente todo lo que hay o lo que viene. Ya se lo dije en la temporada anterior, lo vuelvo a decir en esa temporada. Por favor, pidan un plano de desarrollo urbano. Yo estoy segura que muchos asesores inmobiliarios no lo hacen. Pidan un plano de desarrollo urbano. ¿Qué es un plano de desarrollo urbano? Pues la planificación por parte del gobierno, por parte del municipio, de lo que habrá en esa zona. Entonces, tú le puedes dar todas esas noticias al cliente para poderle identificar qué pasó en la zona en el pasado, hay la redundancia, cuál fue el crecimiento del pasado hacia el presente y cuál es el crecimiento a futuro en términos de plusvalía que se espera para este mercado, porque de acuerdo al plano de desarrollo urbano viene esto y esto y esto y el otro. Entonces, con eso me refiero a que tienes que hablar de todo el contexto urbano y obviamente ser conocedor, desde luego, del mercado de la zona donde operas. Entonces, ese trabajo que a lo mejor cuando empiezas en real estate, que tienes que hacer de calle, llamámoslos así, investigando los proyectos, investigando la absorción de ventas, investigando cuáles son las unidades, las tipologías de proyecto que en tendencia más han tenido plusvalía. Tienes que ser un conocedor del mercado de la zona donde operas, porque por eso existe y por eso entonces van a valorar el hecho que tú seas un asesor inmobiliario y no te vean como un vendedor. De repente la gente no confía en los vendedores, pero si tú te muestras como un profesional que sabe de mercado, sabe lo que viene, sabe el contexto urbano, conoces perfectamente la zona, además tienes todas esas herramientas de inteligencia emocional, empatizas, te importa del cliente, ya van a ver tu valor. Si la propiedad está lista, o a lo mejor entonces es un producto de entrega inmediata, o a lo mejor existe un showroom, ¿no?, de la propiedad, antes de dejar que el cliente entre, ¿no?, como tal a la propiedad, intenten crear una expectativa. Están enfrente a la puerta y le preguntan, bueno, ¿estás listo para ver esa propiedad? Entonces ya creas esa emoción, esa expectativa para verla. Entran y tienes que saberlo todo. Habla de los acabados, de los plafones, de los muros, de los pisos. No es que te digo que tengas que ir hacia lo súper técnico, pero sí tienes que conocer muy bien el producto que vendes, ¿no? Otro tip que le doy en el recorrido del showroom, en el recorrido de la propiedad como tal, es invitar a los clientes a que ellos solitos abran el closet. Por favor, abre el closet, mira el espacio que hay, abre el almacena, mira el espacio, abre los cajones de la cocina, etcétera, etcétera. En lugar de hacerlo tú para ellos, haz que ellos lo hagan, ¿no? Entonces logras también que tenga este tacto el cliente y se pueda más futurear, que luego lo hablaremos en otro punto, y proyectar en la propiedad, ¿no? La otra parte es justamente el tema de futurear con el cliente, proyectarlo en la propiedad. El hecho que invites a los clientes a que abran los cajones, abran la almacena, lo invitas al tacto, ¿no? A que usen su tacto y que de alguna manera se proyecten en la propiedad, que lo vamos a hablar en el siguiente punto. Pero quiero quedarme allí. En uno de los próximos episodios, igual, intentemos que esa temporada podamos ser más activo. Yo quiero que les sirva ese podcast. La verdad es mi propósito con ustedes, entregarle valor y
y que de verdad sean tips que les sirvan al día a día. Entonces, bueno, en uno de los próximos episodios, pero coméntenme si creen que es algo que les interesa de verdad. Quiero hablar un poquito del tema de la neurolingüística, ¿no? Si profundizamos un poquito acerca de esta ciencia, que es la neurolingüística, entenderemos que hay varios canales, ¿no?, de comunicación, el canal visivo, auditivo, etc. Y hay predisposiciones por parte de los clientes. Hay clientes que son a lo mejor más auditivos, hay más visuales, que necesitan más el tacto. Entonces, si les interesa, en ese episodio exploraremos esa parte, hablaremos un poco de la neurolingüística y aprenderemos cómo perfilar el cliente, y entonces a partir de que identificamos, gracias a algunas técnicas, que es un cliente más auditivo, más visual, etc., le hablaremos de acuerdo a su canal de comunicación. Regresando al tema de futurear, intentemos que el cliente se proyecte en la propiedad. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, hay un espacio, hay un jardín, entonces tú le puedes decir, no sé si te imaginas acá una carne asada con tus amigos, o qué imaginas tú, ¿no? Es importante también que no solamente tú lo ayudes a proyectar hacia futuro pensando en ideas, sino también en base a la idea que le diste, le preguntas, ¿o qué opinas tú? Porque qué tal que es vegetariano el cliente, tú le estás diciendo de la carne asada con los amigos, no se va a proyectar allí, ¿no? Y entonces el cliente empieza a pensar de una manera distinta acerca de la propiedad y empieza a imaginarse allí con los seres queridos, con su familia, con sus amigos, con su pareja, etcétera. Ayúdalo a proyectarlo. Siguiente punto. Si el inmueble no tiene muebles, luego va a ser interesante en otro episodio cuando hablaremos de las varias formas de implementar inteligencia artificial para que nos volvamos más eficiente y productivo, y le voy a hablar de esto, se lo van a recordar. Pero cuando un inmueble, por ejemplo, no tiene muebles, ¿no?, que es más difícil proyectarse allí, de repente a los clientes le cuesta un poco más trabajo entender los espacios si no hay muebles, procura que todas las ventanas están abiertas, que haya mucha luz en el inmueble, y desde luego, antes de ir a recorrido, porque también es un error que hacen, y a lo mejor por falta de tiempo, por X o Y razones, no sé por qué lo hacen, pero no lo hagan, es que no van a ver el inmueble antes de enseñarlo, o el showroom antes de enseñarlo. Procure que esté impecable, que si hace falta limpieza, pues procuren que lo limpie. Hay olores que a lo mejor porque estuvo cerrado, por X o Y razones, procura llegar antes de recorrido con un incienso para que el ambiente huela bien, que luzca bien. Cuando llegas en un inmueble, el inmueble está sucio, no huele bien, no se prendieron el aire con tiempo para que el cliente, además llegando de la calle de recorrido que está acalorado, entra y ya se sienta a gusto en el inmueble, etcétera. Si no procura hacer todas estas cosas, también esto habla de ti como profesional, porque presentar un inmueble así es tu tarjeta de presentación. Y la idea que das al cliente, si no procuras estos mínimos detalles para el recorrido y para la presentación del inmueble, obviamente habla de tu profesionalidad. Entonces intenta que todo esté impecable, pero antes del recorrido del cliente. Y te diría que hasta inclusive vayas al inmueble una noche anterior, porque si hace falta algo, tienes el tiempo suficiente para procurar tenerla. A lo mejor llévate una cafetera y que el inmueble huela a café. No lo sé, pero procura ser quisquilloso también en los detalles. Es importante para la venta, es importante para hacer una fuera de serie. Este mercado es súper competitivo y tú no puedes hacer como todos los demás, porque si no eres parte de la competencia, pero tú puedes hacer una fuera de serie, tú puedes destacar de la competencia. Es a través también de estos pequeños detalles. Y otra parte, la escucha. En medida que vayan en el recorrido con el cliente, páusate. No hables solo tú, ¿no? Es el defecto que todos los vendedores tenemos. Hablamos y escuchamos poco. Acuérdate que tenemos una boca y dos oídos. Entonces tenemos que hablar 40 segundos, pausarnos y preguntar. Y en este caso, cuando enseñamos la propiedad, nos pausamos y le preguntamos, ¿te gusta lo que viste hasta ahora? ¿Cumplía con tus necesidades? ¿Cumplía con el requerimiento inmobiliario que me hiciste? Páusate y pregunta. Y por último, cuando vayan a un recorrido con otro asesor, porque a lo mejor eres un agente inmobiliario independiente o eres un agente que trabaja en una agencia inmobiliaria y vas a enseñar un producto que a lo mejor pertenece en exclusiva a un master broker, donde te va a apoyar el asesor del master broker, porque me ha tocado ver y la verdad no se siente bonito y confíen en mí, tampoco se siente bonito para el cliente, que hay como un conflicto con el asesor in-house. El asesor in-house es un compañero, tienen que ser propositivos, el cliente tiene que ver esta sinergia que hay entre asesores. O si vas con otro agente inmobiliario, que no haya este conflicto. Me ha tocado verlo a menudo, por eso lo digo. Y creo que se ve muy mal. Y el cliente también desde allí dice, ¿por qué me trae con esta persona si se nota que no le cae bien? Desde allí también habla de ti.
Entonces intente no hacer ese error y todo lo contrario, llegar con energía y con ese compañero, con ese asesor in-house en el Master Broker, decirle, a ver, ¿cómo estás? Ya, vamos a cerrar hoy, mis clientes están emocionados. Esa energía se transmite y esa energía positiva hace y vuelve un impacto mucho mejor en el cliente para su toma de decisión. Ya estamos al final de este episodio. Ese es un complemento de uno de los primeros episodios de la temporada 1, el discurso de venta perfecto. A lo mejor sumen esos 2 episodios. Si no nos han escuchado en la primera temporada, vuelvan a escucharlo y compleméntalo con todo lo que hablamos el día de hoy. Hasta aquí llegamos. Como siempre nos encuentran mis redes sociales @Alessandra_Luch, y para este contenido, más contenido de valor, @HorrorBrokers. Nos encuentran, ya saben, en todos lados: YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, en todos los canales. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Hasta la próxima. Hola, somos Horror Brokers, la agencia de relaciones públicas especializada en real estate, líder en México. Nacimos hace 3 años en la joya del turismo mexicano y actualmente tenemos presencia en los principales puntos geográficos de real estate de todo el país. Nuestro modelo de negocio se basa en 3 grandes verticales: medios de comunicación, eventos y coproducer. Nuestros medios de comunicación han crecido de una manera exponencial, posicionando nuestros podcasts en el ecosistema inmobiliario con miles de brokers en todo el continente americano, alcanzando más de 5 millones de reproducciones en todas sus plataformas. Y en lo que respecta a Horror Brokers Magazine, hoy hemos presentado a los key players y top producers más destacados del medio. Nos hemos posicionado como una de las 3 revistas más importantes de real estate en México. Nuestra segunda vertical de negocio son los eventos, pero aquí sobran las palabras. Como ves, hemos creado los eventos más icónicos del real estate en México y estamos preparados para llevar los desarrollos inmobiliarios a alcanzar sus objetivos comerciales con nuestra tercer vertical de negocios, coproducer. Creamos estrategias de comunicación y nos convertimos en el departamento in-house de relaciones públicas de los mejores desarrolladores inmobiliarios, donde aceleramos su posicionamiento y su absorción a través de nuestra red de más de 7,000 brokers en México. Hoy somos la agencia de relaciones públicas especializada en real estate líder en México. Pero prevemos que en 5 años seremos la líder en toda América. Queremos caminar de tu mano. Tranquilo, estás con Horror Brokers.